Buenas tardes a todos y a todas. Creo que más bien es buenas noches, ¿no? Estamos a punto de ser noche. Lo primero es agradecer sinceramente a los organizadores de estas jornadas, específicamente y principalmente a la doctora Magali Vázquez, que me dio la oportunidad de rendir un homenaje merecido y sentido al doctor Roberto Delgado Salazar, quien fuera estupendo, excelente alumno, mejor juez y consecuente amigo. Para él, mi eterno respeto, admiración y cariño. Ustedes no se pueden imaginar lo que hubiese dado por estar presente hoy en Margarita y darles un abrazo de verdad a todas las personas que quiero tanto, las que están como ponentes y las que están como participantes. Pero como no pudo ser, pues desde Bolivia les envío un abrazo virtual cargado de añoranza. El tema que me corresponde exponer hoy es la especialidad del derecho penal del adolescente. No se puede decir que el derecho penal del adolescente tiene autonomía, porque para tipificar los delitos que ellos cometen, hay que acudir al Código Penal ordinario. Pero la verdad es que a estas alturas, tanto la legislación como la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado de tal manera que se puede hablar de un derecho penal del adolescente que está en conflicto con la ley penal. ¿Quién es el adolescente en conflicto con la ley penal? Se considera adolescente en conflicto con la ley penal aquel que ha realizado una conducta previamente definida como delito, se ha imputado por esta conducta, se ha sometido al debido proceso y se ha declarado responsable y recibido una sanción socioeducativa. Los adolescentes en conflicto con la ley tienen responsabilidad penal atenuada y el tratamiento penal que reciben se rige por el principio de la especialidad y de ahí la especialidad del derecho penal del adolescente. Los adolescentes en conflicto con la ley penal tienen algunas características, no todas evidentemente, unos más, otros menos, pero estas son las características generales del adolescente que entra en conflicto con la ley penal: inestabilidad emocional, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, manipulación, escaso posicionamiento crítico con respecto a las transgresiones, baja autoestima, vulnerabilidad y falta de límites, mecanismos de defensa estereotipados, desvalores, acercamiento a grupos de riesgo, precoz ingesta de drogas, iniciación sexual temprana, carencia afectiva, poca comunicación intrafamiliar, bajo nivel de aspiraciones y falta de proyectos de vida, poca asertividad, carencia de habilidades sociales, deserción y o retraso escolar. Estas características lo hacen, pues, vulnerable y facilitan, ¿no?, la posibilidad de cometer delitos. Los adolescentes en conflicto con la ley penal son sujetos en desarrollo y estas características, repito, inducen a pensar que se necesita un tratamiento penal especializado.
Evidentemente, ese tratamiento penal especializado de que hoy gozan los adolescentes en conflicto con la ley penal no surgió de la noche a la mañana, más bien es reciente. La verdad que se puede precisar esto con el advento de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es del año 1989, es decir, recientemente, hace 33 años, es que los adolescentes gozan de un régimen penal especial. La Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento jurídico internacional que representa un divisor de aguas en el tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal. Bueno, un divisor de aguas en el tratamiento de todas las niñas, niños y adolescentes, y en particular, como el caso de que nos ocupa, el adolescente en conflicto con la ley penal. La Convención sobre los Derechos del Niño representa una profunda ruptura paradigmática, sustituyendo lo que se conocía como la doctrina de la situación irregular o modelo tutelar por la doctrina de la protección integral o denominado paradigma de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Es un divisor de aguas, es un hito fundamental, tanto en las concepciones doctrinarias como en las concepciones jurídicas, como en las estrategias fácticas para abordar problemas relacionados con niñas, niños y adolescentes. Entonces, hay un antes y un después de la Convención que transforma lo que antes eran necesidades en derechos exigibles de niñas, niños y adolescentes. Esto es el comienzo del tratamiento especializado del adolescente que entra en conflicto con la ley penal. En el siglo XX, se observó dos formas de tratar a la niña, niño, adolescente y al adolescente en conflicto con la ley penal. Entonces, hay dos formas de abordar este problema. Una viene del paradigma tutelar y el otro del paradigma de los derechos humanos, el paradigma tutelar superado y el paradigma de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes vigente. Pero para entender la especialidad que hoy tenemos, es necesario hacer un breve paseo por lo que había antes, para que uno vea la diferencia tan marcada en el tratamiento del adolescente en conflicto con la ley, que antes se llamaba menor, ¿no? Menor delincuente, menor infractor, menor cualquier cosa, y ahora se llama adolescente en conflicto con la ley penal. La primera forma, el paradigma tutelar, se inaugura en Argentina en el año 1919 con la promulgación de una ley llamada Ley Agote y permea la construcción de todas las legislaciones menoriles que aparecieron del 19 al 39 y dura hasta 1989. Y con el año 89, con la aparición de la Convención, entramos entonces en el modelo que hoy tenemos vigente. Insisto que tenemos que explicarles un poquito en qué consiste el modelo anterior para que comprendan lo que hay hoy. Entonces, la característica fundamental del modelo anterior es fundamental, ¿no? Porque hay varias características, pero el fundamental es que los menores, que en el momento se llamaban menores, no eran sujetos de derechos. Ni las niñas, niños, adolescentes, ni los adolescentes en conflicto con la ley, sino eran objeto de protección y de tutela por parte del Estado, representado en la figura del juez de menores, que era la figura central del modelo. Pero hay otras características que son muy importantes para que comprendamos el gran salto cualitativo que dio la Convención en el tratamiento del adolescente en conflicto con la ley. La primera característica importantísima para establecer esa diferencia es la negación explícita y sistemática de los principios básicos y elementales del derecho. La naturaleza tutelar y protectora atribuida a la acción del Estado condujo en aquel momento a considerar absolutamente innecesario que los procedimientos judiciales y en los procedimientos administrativos donde se encontraban involucrados menores
se observasen las garantías básicas comunes a todos los sujetos. Otra característica importante era la criminalización de la pobreza, es decir, se disponía la intervención de los menores que constituían verdaderas privaciones de libertad por motivos vinculados simplemente a la carencia de recursos materiales de los progenitores y otros familiares. Otra característica es la centralización del poder de decisión en manos del juez de menores, una competencia onímoda y absolutamente discrecional para decidir sobre todos los asuntos relacionados con los menores. Las decisiones se tomaban de acuerdo a su entendimiento. Otra característica era la judicialización de los problemas vinculados a menores en situación de peligro. Esto es importantísimo. Las leyes minoriles eran peligrosistas, es decir, se patologizaba situaciones de origen estructural, es decir, menores en situación de calle, menores en pandilla, menores consumidores, estos eran considerados en situación de peligro, es decir, capaces de producir daño. No que estuvieran en peligro ellos, sino fundamentalmente que eran peligrosos para la sociedad. Y con base en eso decidía el juez de menores. Y había además una confusión entre víctimas y victimarios. No había ninguna separación en el tratamiento jurídico, en el tratamiento fáctico, en el tratamiento doctrinal, en lo que era la víctima y el victimario. Esto conducía a una forma de impunidad del adolescente en aquel momento menor, infractor, hoy adolescente en conflicto con la ley penal. En aquel momento, el adolescente era absolutamente inimputable. ¿Por qué? Porque se buscaba proteger y no responsabilizar al menor. El tratamiento penal que se le concedía oscilaba entre la compasión, ay, pobrecito, con semejante padre y semejante madre, ¿cómo no iba a practicar un delito? O entonces este muchacho es endemoniado y entonces hay que reprimirlo con toda fuerza de la ley, pero de acuerdo a la visión que tenía el juez que tocaba decidir. El adolescente no, el menor infractor en aquel momento no cometía delitos, sino hechos antisociales. Por lo tanto, negación absoluta del principio de la legalidad. Y lo que teníamos en aquel momento era la prevalencia de lo que conocemos como el derecho penal de autor, importando mucho más las condiciones personales del menor y de su entorno que el delito cometido. Esta doctrina, pues, se configuraba en lo relativo al menor infractor en la justicia correccional de menores, que como ya dije, oscilaba en un binomio de compasión y represión. El presupuesto para la intervención no era la comisión del delito en sí, sino tipificado, no, era la desviación. Por lo tanto, se podría intervenir, el juez de menores podría intervenir cuando abarcando hechos delictivos, problemas conductuales no delictivos e incluso problemas de desprotección de la infancia. Y la adopción, como ya dije, del concepto de peligrosidad. Esa peligrosidad se derivaba de los rasgos biopsicosociales del menor y de su personalidad, así como del medio en que se desenvolvía y no de la comisión del delito. Entonces había allí evidentemente una violación del principio de la legalidad que no importaba para nada. Luego, el concepto de desviación permitía entonces la impunidad y la injusticia y también permitía la vulneración del debido proceso. Entonces, la respuesta jurídica para en el momento de la vigencia de la doctrina de la protección de la situación irregular, la respuesta jurídica eran medidas orientadas a subsanar las razones del delito, ¿no? La irregularidad
manifestada a través de la acción del niño, no estaba proporcionada a la manifestación delictiva. La medida era individualizada de acuerdo a la personalidad y no de acuerdo a las circunstancias del hecho. La medida era indeterminada en el tiempo, preferentemente de internación. Entonces, resumiendo, en la doctrina anterior había la absoluta negación de los principios de la legalidad, proporcionalidad, culpabilidad, igualdad, excepcionalidad de la privación de libertad, porque supuestamente era para proteger el adolescente o el menor infractor. Ahora bien, eso cambia con la convención. Se sustituye el antiguo paradigma por el paradigma del binomio severidad con justicia. Sí es severo porque es se aplica aquí principios penales, pero con justicia. Entonces, en este nuevo paradigma, el adolescente tiene responsabilidad penal atenuada, pero no responsabilidad social, que es lo que se derivaba del concepto de peligrosidad. Su responsabilidad se desprende de la comisión de un hecho punible definido en la ley penal. Es juzgado dentro de un proceso especializado con garantías procesales y de ejecución. Es sancionado con medidas socioeducativas proporcionales a la gravedad del hecho y la culpabilidad del autor. Y la privación de la libertad es utilizada como último recurso. Entonces, esto caracteriza la actual justicia penal para adolescentes que está plenamente acogido en la LOPNA de Venezuela. También tenemos, además de un derecho penal especializado, un derecho procesal especializado que también se rige por el principio de la especialidad. Entonces, hay hoy leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los adolescentes en conflicto con la ley penal, conforme manda el artículo 40.3 de la Convención. Ese derecho actual tiene un marco jurídico esencial, que está constituido por los siguientes instrumentos: por la Convención sobre los Derechos del Niño, por las reglas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, conocidísima como reglas de Beijing, que anteceden a la Convención, por las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, conocidas como las directrices de Riad, las reglas de las Naciones Unidas para la prevención, para la protección de los menores privados de libertad, conocida como reglas de La Habana, las reglas de las Naciones Unidas para la administración de medidas no privativas de libertad, conocida como reglas de Tokio, y las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad. Así que no es poco, ¿no? Y no es escueto ni poco importante el marco jurídico que arropa el nuevo derecho penal para el adolescente. Evidentemente, el principal, el más importante de estos instrumentos es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1987, que en sus artículos 37 y 40 ponen al servicio de los estados estándares mínimos, tanto sustantivos como procesales. Los estados signatarios de la Convención deben atender a lo que está dispuesto en el artículo 37 y 40 de la Convención al momento de construir sus respectivos sistemas de responsabilidad para los adolescentes. Y estos estándares mínimos son, primero, especialidad en el tratamiento de quienes se alegue han infringido las leyes penales. Previsión por parte del Estado de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas. Este es el principio de la especialidad.
El establecimiento de una edad mínima antes de la cual los niños no pueden considerarse como infractores a la ley penal. Prohibición a sometimiento a torturas y otros tratos o penas inhumanas o degradantes. Trato humano y respetuoso de la dignidad inherente a la persona humana. Sujeción al principio de la legalidad del delito. Aquí ya no vale hechos antisociales o desviaciones. Garantías de presunción de inocencia, información sin demora y directa de los cargos, asistencia jurídica, inviolabilidad de la defensa, a no ser obligado a prestar testimonio o declararse culpable, asistencia gratuita de un intérprete si no habla el idioma utilizado, respeto de la vida privada en todas las fases del procedimiento. A estas alturas estarán ustedes diciendo, pero esas son las mismas que se concede al adulto efectivamente. Las mismas y más unas propias que son otorgadas al adolescente en conflicto con la ley a consecuencia de su consideración como persona en desarrollo. Pero todavía no he terminado. La Convención en su artículo 37 y 40 dice que es imprescindible observar la garantía jurisdiccional, es decir, que la causa sea dirimida sin demora por autoridad u órgano judicial competente, y el derecho a la impugnación. Luego, la adopción de medidas que permitan el tratamiento desjudicializado de los asuntos penales de los adolescentes, es decir, la búsqueda de salidas alternativas durante el proceso, en el entendido de que se respetarán las garantías legales y sus derechos humanos, la prohibición de prisiones arbitrarias, la excepcionalidad de la privación de libertad, la privación de libertad separada de los adultos y la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad una vez condenado. Este es un marco jurídico más que suficiente para garantizar al niño, al adolescente en conflicto con la ley penal, sus derechos humanos. Bueno, entonces volvamos al comienzo. El derecho penal del adolescente se rige por el principio de la especialidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce eso? Se traduce en que los adolescentes requieren de una respuesta penal específica. Y ya la vamos a ver por qué. No solo por aquellas características que les mencioné al comienzo. Hay más explicaciones. Entonces, esa especialidad, como acabo de leerles, se deriva del artículo 40.3 de la Convención, que expresa: los estados parte deben adoptar las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos e instituciones específicos para niños en conflicto con la ley penal. Aquí está entrecomillado niños, porque la Convención considera niños las personas, los seres humanos de 0 a 18 años. Ahora bien, el adolescente en ese derecho penal especial tiene responsabilidad penal, pero responsabilidad diferente, una responsabilidad también especial, disminuida, adecuada a su condición de sujeto en desarrollo. ¿Y en qué consiste cuáles son las consecuencias de atribuir al adolescente una responsabilidad penal especial? Que tiene sanciones diferentes, preferentemente no privativas de libertad, orientadas a un fin socioeducativo. Si for que el fin socioeducativo se concreta en fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y libertades de los demás y reinsertarlos en la sociedad. Un break aquí, una paradita aquí. Cuando un adolescente comete un delito, para enjuiciarlo es necesario tipificar su acción, y esa tipificación emana evidentemente del Código Penal Ordinario. Pero las sanciones del adolescente no son las que están allí,
son las que están en la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente. El sistema sancionatorio derivado de la comisión de un delito es para el adolescente totalmente diferente del adulto. Esta especialidad, esa responsabilidad especial se deriva también en la introducción de garantías penales y procesales específicas, es decir, son las mismas del adolescente, del adulto, con unas específicas para ellos. Luego, la organización de un sistema de justicia especializado. El adolescente no es juzgado por el juez penal ordinario, sino por un juez especial que, como conocemos todos, en Venezuela existe, afortunadamente. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se sanciona al adolescente de forma diferente del adulto? ¿Por qué la respuesta penal es diferente? ¿Por qué se le ofrece mayores garantías? Entonces, aquí la respuesta viene de dos lados, de la psicología del desarrollo y de la criminología empírica. Entonces, la psicología del desarrollo tiene algunas afirmaciones que justifican un desarrollo penal especial para los adolescentes, debido a la situación diferente a que se encuentra en relación a los adultos. ¿Y cuáles son estas diferencias? Y aquí están especificadas tales diferencias. Las personas, todas nosotros, pasamos por fases evolutivas en sus procesos mentales, operacionales, de razonamiento, de internalización de expectativas sociales y legales, así como de la toma de decisiones. El adolescente, solo el adolescente mayor de 14 años, dice la psicología del desarrollo, tiene un nivel básico, y está en rojo ahí, básico, no totalmente desarrollado, de valores morales y legales, así como alguna capacidad para orientar su comportamiento, lo que conlleva a responsabilizarlo penalmente, pero de forma especializada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre adultos y adolescentes? Además de la que acabamos de mencionar, la menor capacidad cognitiva para razonar y entender, menor capacidad de juicio y autocontrol. Y esto es debido a tres cosas: a limitadas experiencias previas y conocimiento social, deficiente cálculo del costo-beneficio de sus acciones, perspectiva cortoplacista, no ve mucho hacia adelante, ¿no? Cortoplacista sobre el tiempo, limitada ponderación de las consecuencias a largo plazo de sus acciones, por lo tanto, una mayor propensión al riesgo y una limitada capacidad para resistir a las presiones de grupo. Del grupo de pares, de sus propios grupos, y una gran influencia que para el adolescente tiene los modelos de comportamiento de sus iguales. Es crucial esto para el impacto de dichas relaciones en la formación de la identidad del adolescente. Ahora, la criminología empírica explica esa diferencia, el tratamiento diferenciado de otra manera. La primera es la normalidad del carácter episódico y remisión espontánea de la mayor parte de la criminalidad de niñas, niños, adolescentes. Dice la criminología empírica que después de alcanzar cierta edad, la conducta delictiva tiende a desaparecer espontáneamente. Una vez que el individuo alcanza mayor madurez, su rol social se estabiliza y aumenta los efectos de los mecanismos de control social y familiar. Eso es tan cierto que las reglas de Riyad así lo expresan. Esa idea de la criminología la expresa, las directrices de Riyad la acoge en su regla, de su directriz 5.e. Dice también la criminología empírica que el riesgo criminógeno de la reacción social penal formal frente a las primeras manifestaciones de la criminalidad del adolescente es grave,
¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de reproducir la conducta por el efecto estigmatizante que tendría la identificación de un joven con el rol social de delincuente. Si comenzamos a decir rápidamente, si comenzamos a decir desde temprano que el muchacho es un delincuente, terminará delincuente. Y es importante también las afirmaciones de la dos otras afirmaciones de la criminología empírica, que es el efecto desocializador y criminógeno de las sanciones privativas de libertad, lo que fue acogido por las reglas de Beijing, y la mayor eficacia preventiva de intervenciones especializadas, multidimensionales y breves fuera del ámbito de la justicia. Por eso está tan de moda lo que se conoce como la justicia restaurativa. Luego, para concluir, los principios y características de derecho penal especial para los adolescentes, que desemboca evidentemente en las formas de intervención. Quiere decir, estos principios y características se desprenden de los instrumentos internacionales, de los estándares de juzgamiento diferenciado, de las formas distintas de juzgar al adolescente en conflicto con la ley, estas que terminan por caracterizar el derecho penal del adolescente. Y son tres: responsabilidad penal especial; dos, especial protección del desarrollo y garantía de sus derechos; y tres, especial orientación hacia la prevención especial preventiva, que es, perdón, positiva. Entonces, primero, aquí tenemos el primer principio: responsabilidad penal, en consideración de la edad del adolescente al enjuiciar sus delitos. Este es el primer principio. De ahí esos estándares, de ahí se desprenden estándares de juzgamiento diferenciados que son derivados a su vez de la psicología, de la criminología, de los instrumentos internacionales y del derecho comparado. Cuando uno habla de responsabilidad penal especial, está hablando de culpabilidad disminuida y tratamiento punitivo especializado. Entonces, como ya dije, se atribuye al adolescente menor responsabilidad que el adulto por los mismos actos típicos, antijurídicos y culpables, y la punición del adolescente es totalmente diferente en cuanto al tipo de sanción y la duración de la misma. En cuanto a la especial protección del desarrollo y garantía de derechos del adolescente ante la intervención penal en general y la privación de libertad en particular, pues se trata de un derecho penal y luego procesal penal absolutamente garantista, y durante toda su permanencia en el sistema penal especializado habrá de tenerse especial cuidado con su salud, su educación, nivel de vida adecuado, derecho a la participación en la vida social y todos los otros derechos que son reconocidos a su favor. Y se preconiza evitar al máximo el contacto con el sistema penal. Por lo tanto, los estándares especializados de juzgamiento, pues encontramos la desjudicialización. Por lo tanto, las leyes tienen que prever posibilidades de salidas alternativas al proceso. Las leyes tienen que atender a la excepcionalidad de la privación de libertad, y las leyes tienen que atender a la mayor brevedad posible, la menor duración posible de la sanción, principalmente la privativa de libertad. Y por último, el tercer principio, la especial orientación del derecho penal de adolescentes hacia la prevención especial positiva. Es decir, lo que se busca con la sanción del adolescente no es restituir, no es castigar, no es la mera exclusión, no es la intimidación social o colectiva. La sanción siempre tendrá finalidad de reinserción social, y
mientras el adolescente cumple su sanción, hay que darles los instrumentos necesarios para que luego, una vez egresado o terminada su sanción, si no es privativa de libertad, cuente con los instrumentos necesarios para sobrevivir en sociedad sin volver a delinquir. Muchas gracias.